Buenas tardes. El día de hoy presentaré el proceso de atención nutricia en el paciente crítico con infección por SARS-CoV-2 COVID-19. Mi nombre es Ana Montserrat Montaña Ducló. Soy alumno de primer año de la especialidad en nutriología clínica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi tutor interno es la especialista en nutriología clínica Sofía Cuellar Robles. Como sabemos, la OMS declaró el COVID-19 una pandemia el 11 de marzo de este año. Condujo esto a un aumento masivo en el número de pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos en todo el mundo con complicaciones graves, como síndrome de dificultad respiratoria aguda, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, shock séptico e insuficiencia renal aguda. La mortalidad de pacientes críticamente enfermos con COVID-19 es hasta del 61.5%. Requieren estancias prolongadas en la UCI y es una causa importante de morbilidad y mortalidad. La enfermedad crítica induce un estado hipercatabólico muy pronunciado por su grave condición proinflamatoria. El soporte nutricional para pacientes con COVID-19 críticamente enfermos puede ser muy complejo debido a comorbilidades preexistentes, como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias y terapias inmunosupresoras. Los objetivos nutricionales en estos pacientes son cubrir al menos el 80% de los requerimientos energéticos y continuar el soporte nutricional y la vigilancia hasta que se dé el alta hospitalaria debido al gran riesgo de caquexis y sarcopenia que se ha documentado en estos pacientes. Implementar las distintas estrategias para proporcionar la energía, macronutrientes y micronutrientes necesarios para el paciente, ya sea por medio de la alimentación oral, suplementos nutricionales orales, nutrición enteral o nutrición parenteral. Evitar que ocurra una pérdida de masa muscular y preservar el estado nutricio del paciente durante la estancia, evitando complicaciones asociadas. Ya entrando a la intervención nutricia, se recomienda utilizar los tamizajes NRS 2002, los criterios de GLIM o el Nutri-Score para determinar el riesgo nutricional en estos pacientes. A continuación en pantalla, de izquierda a derecha, podemos observar el Nutri-Score, los criterios GLIM y el NRS 2002. La energía idealmente se debe de utilizar calorimetría indirecta para calcularla, con las medidas estrictas de esterilización. Otra alternativa es utilizar el ventilador mecánico. El VO2 o consumo de oxígeno del catéter arterial pulmonar o el VCO2, producción de dióxido de carbono derivado del ventilador, proporcionan una mejor estimación que las ecuaciones predictivas. En pantalla podemos observar la fórmula sugerida. De no tener estas alternativas, en la fase aguda, que data del primer al cuarto día en la UCI, podemos estimar el requerimiento con 20 kilocalorías por kilo al día. A partir del día 4 se podrán utilizar 25 kilocalorías por kilogramo al día. Si el paciente tiene un IMC menor o igual a 25, podemos utilizar el peso actual. Y si el paciente tiene un IMC mayor a 25, podemos utilizar el peso ideal, calculado con el IMC de 22.5. Algunas guías recomiendan utilizar únicamente el 70% de la energía que estas fórmulas nos dan, ya que tienden a sobreestimar. En cuanto a la proteína, en pacientes en estado crítico se recomienda 1.3 gramos por kilo al día. Si el paciente tiene obesidad, se debe de utilizar el peso ajustado, calculado con la fórmula mostrada en pantalla. En personas mayores con riesgo o con desnutrición, se puede utilizar de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo al día de proteína. De hidratos de carbono y lípidos, estos se adaptan a las necesidades energéticas proporcionando 30 y 70% de las kilocalorías no proteicas en sujetos sin deficiencia y 50-50 en pacientes ventilados. Si se utiliza nutrición parenteral, se prefieren las alternativas distintas a las emulsiones lipídicas de soya, como las emulsiones de aceites de pescado. En pantalla se muestra una opción comercial disponible en el país. En cuanto a los líquidos, ya que la mayoría de los pacientes ingresan en estado de deshidratación debido a la fiebre alta y a la pérdida de apetito al comienzo de la enfermedad,
Se recomienda iniciar la fluidoterapia indicada por el médico. En cuanto a la fibra, se recomienda de 25 a 38 gramos al día en pacientes con alimentación oral. Los probióticos no cuentan con evidencia suficiente para que se recomienden en estos pacientes, y la glutamina se debe de considerar únicamente si además el paciente cuenta con un trauma o con quemaduras. Las vitaminas A, C y D, así como las vitaminas del grupo B, los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, así como el selenio, el zinc y el hierro, deben considerarse en la evaluación normal de micronutrientes. Y si el paciente cuenta con nutrición parenteral, se deben de proporcionar como se haría con cualquier otro paciente. En cuanto al omega 3, se sugiere una nutrición enteral enriquecida con 3.5 gramos al día de EPA y DHA, en cantidades de 9 gramos al día, se ha administrado de forma segura. Para la nutrición parenteral se sugieren de 0.1 a 0.2 gramos por kilo al día. En pantalla se muestra una presentación comercial. La vitamina D se puede administrar una dosis alta de 500.000 unidades como dosis única dentro de la semana después del ingreso si hay niveles plasmáticos bajos, o bien comenzar con un esquema de 50.000 unidades 2 veces por semana. Siguiendo esta dosis inicial, que da un total de 100.000 unidades, se continúa con 50.000 una vez a la semana durante la segunda y tercera semana. En cuanto al soporte nutricional, el síndrome de realimentación y las complicaciones relacionadas con el uso de propofol, el cual aporta 1.1 kilocalorías por mililitro, deben de ser evitadas. En pacientes de la UCI no intubados con COVID-19, que no alcanzan la energía con dieta oral, los suplementos nutricionales orales deben considerarse antes que de un tratamiento nutricional enteral, y luego, si hay limitaciones en la vía enteral, se podría recomendar prescribir nutrición parenteral periférica en la población que no alcance el objetivo de proteína-energía, mediante nutrición oral o enteral. Un suplemento nutricional oral debe proporcionar al menos 400 calorías, incluyendo 30 gramos o más de proteína, y continuar su uso por al menos un mes. En nuestro país no contamos con muchos suplementos con esas características. Más adelante presentaré algunas opciones comerciales. La nutrición enteral se debe de iniciar dentro de las primeras 24 a 36 horas posteriores al ingreso a la UCI, o dentro de las 12 horas posteriores a la intubación, con un volumen de 250 mililitros e ir progresando con 500 mililitros al día para cubrir del 80 al 100% del requerimiento al cuarto día. De no lograrlo, implementar la nutrición parenteral suplementaria. En pacientes sin intubación, no se recomienda exceder de 1000 calorías al día, por el riesgo que tienen de aspiración. Si no es suficiente y no existe tolerancia a la vía oral, se debe de considerar la nutrición parenteral de forma suplementaria. Se va a preferir la vía gástrica, con una infusión continua, así como el uso de procinéticos de ser necesario, o la colocación del acceso postpilórico si existe intolerancia. Algunas fórmulas comerciales para la nutrición enteral, como había mencionado, son el Suportán, que además proporciona 1.4 gramos de EPA y DHA y 1.5 kilocalorías por mililitro. El Fresubin HPC, que proporciona vitamina D3 y 2 kilocalorías por mililitro. O en caso de que el paciente tenga intolerancia, el Surbimed es una opción de fórmula semielemental que ya viene de forma preparada. En el primer día de la nutrición parenteral, se deben de corregir los electrolitos y no proporcionar más de 625 mililitros por vía central. Al día 2 se puede progresar a 1250 mililitros, y del día 3 en adelante se pretende cubrir del 80 al 100% del requerimiento si existe buena tolerancia. Se debe vigilar que no exista hiperglicemia, pruebas de función hepática 3 veces arriba del límite o hipertrigliceridemia. A continuación, se muestra una tabla con el aporte de energía de nutrición enteral o nutrición parenteral de días para progresarla. En el día 1 se sugieren 10 kilocalorías por kilo, en el segundo 15 kilocalorías por kilo, en el tercero 20 kilocalorías por kilo y en el cuarto 25 kilocalorías al kilo, que sería la meta. En la siguiente tabla se ilustra el soporte nutricional en función del soporte respiratorio asignado.
podemos ubicar el sitio donde se encuentra el paciente, ya sea el piso, del primer al segundo día en la UCI, a partir del segundo día en la UCI y ya en el estado de rehabilitación. Ilustra la terapia de oxígeno y ventilación mecánica que el paciente pudiera tener, la falla orgánica que pudiera presentar y el soporte nutricional que pudiéramos proveer. Y entrando en la educación nutricional, posterior al alta del paciente, es importante comentar que la disfagia se presenta entre el 10 y el 67% de los pacientes que tuvieron ventilación mecánica. Estos trastornos de la deglución deben de ser tratados modificando la textura de los alimentos. Se sugiere tomar en cuenta los criterios de ITSI para la modificación de la textura de los alimentos y proveer un aporte suficiente de energía y proteína. En muchos casos, el paciente deberá de continuar con el soporte nutricio, ya sea nutrición enteral o parenteral, para lo cual el nutriólogo deberá de explicar al paciente y a sus familiares los cuidados que debe de tener. Y por último, la rehabilitación física, que no siempre es considerada. Sin embargo, estos pacientes necesitarán de rehabilitación cardiorrespiratoria, así como de tratamiento para revertir la sarcopenia y la caquexia. A continuación se presentan las referencias bibliográficas. Gracias.